Amén. Y realmente la palabra se manifiesta como luz. Amén. Y bueno, saben que, ya que lo sabe todo el mundo, ¿no? Y casi, digamos, literalmente, ¿no? Que se festeja Halloween, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es Halloween. Amén. ¿Todos saben de qué se trata Halloween? O algunos pensarán que es una fiestita para los chicos, donde algunas se disfrazan de bruja, otros se ponen los cuernitos y qué sé yo, ¿no? Todas estas cuestiones. Pero bueno, el origen de Halloween viene desde la vieja Europa, ¿sí? Y tiene su comienzo, bueno, hace ya 3000 años atrás, viene de las tribus celtas, que eran de ahí de Gran Bretaña. Gran Bretaña es Inglaterra, Irlanda, toda esa zona, y el norte de Francia. Ya de esa época, ¿no? Viene esta costumbre. Mire cuánto tiempo y cómo prevaleció, ¿no? Tanto tiempo, siglos, hasta llegar a nuestros días, ¿sí? Y esta costumbre de Halloween, bueno, en realidad Halloween es, bueno, después le explico esa palabra, pero en realidad el origen era un festival céltico, ¿no? Donde adoraban a un tal Sanai, que era el señor de la muerte, ¿sí? Se hacía una fiesta en Europa. Te das cuenta que esto es en Europa. El 1 de noviembre se comienza el invierno allá, y entonces el 31 hacían una fiesta, ¿sí? En honor a este Dios, porque ellos consideraban que cuando comenzaba el invierno comenzaba una etapa de oscuridad, de frío, ¿no? De un tiempo malo, ¿no? Muchos se enfermaban, muchos se morían en invierno. Entonces, por ese motivo consideraban que era el tiempo en donde empezaba de alguna manera a gobernar el Señor de la muerte. ¿Me está entendiendo? Más allá de que algunos odian el invierno también, por otros motivos, pero bueno. Y eso que nosotros no vivimos lo que ellos viven. Amén. Pero bueno, esto comienza ahí. Y por ese motivo el 31 a la tarde, más o menos a esta hora, comenzaban su fiesta. Era un festival, ¿no? Y donde, bueno, habían sacrificios, etcétera, etcétera. Recuerden que esta gente era totalmente pagana, no sabían absolutamente nada de Cristo, porque tampoco había venido, estamos hablando de 3000 años atrás. Y hacían todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, como dije, ocupaban esos lugares. Y bueno, después con el tiempo, con los años, esta costumbre, ¿no? Llega, ¿no? A Estados Unidos, Canadá, a través de los irlandeses. Siempre en esa parte no sé por qué le echan toda la culpa a los irlandeses, aunque los ingleses también lo habían practicado, ¿no? Pero bueno. Y se lo llevan a Estados Unidos en el 1840 más o menos. Bueno, ¿qué pasó? Eso quedó, ¿no? Durante mucho tiempo los primeros colonos norteamericanos, que eran todos evangélicos, se oponían, ¿no? Literalmente y radicalmente a estas cosas, porque para eso era algo pagano, ¿no? Bueno, pasó. Bueno, luego con el tiempo surge el catolicismo ya, ¿no? ¿Y qué hace el catolicismo? El catolicismo festeja el Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos, o algunos otros nombres más por ahí, y Víspera de los Santos, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? Lo que siempre hizo, Si ven que una fiesta funciona para algún grupo pagano, y lo incorporamos, ¿no? Siempre hicieron eso, lo hicieron con la Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces cuando el catolicismo llega a todas esas zonas de los celtas, ¿qué hacen? Fíjense, el catolicismo practicaba el Día de Todos los Muertos o de los Santos, algo así, en mayo. Y como esta gente se encontraron con que celebraban este día, ¿no? Y tenía que ver con un Señor de la muerte, etcétera, etcétera, ¿qué hicieron ellos? Y bueno, vamos a mandarle, cambiamos la fecha, no hay problema, De ahora en más festejamos el 1, Día de los Muertos, cosas por el estilo, ¿no? Como lo hace la Iglesia Católica. Bueno, ¿qué otra cosa incorpora, o sea, que tenía esa fiesta? Que justamente se tenía la idea, ellos tenían la creencia, ¿no? De que en ese día, que era el día de Halloween, bueno, era el día, como dije, del Señor de la Muerte, que los muertos volvían a visitar su casa, ¿sí? Que los muertos
volvieron a visitar sus casas. Entonces, por ese motivo también se disfrazaban, ¿no? Porque, bueno, algunos muertos dicen que eran buenos y otros eran malos. Se ve que algunos, yo digo, más de uno que quisiéramos que algún muerto nuestro volviera, ¿no? Pero otro pedía mejor que se quede allá donde está, ¿sí? Pero bueno, ¿y esta gente qué hacía? Se disfrazaban, porque bueno, decían que la mayoría eran espíritus malos, y se disfrazaban con el objetivo de distraer, ¿no? Para que no te reconozca el muerto ese que venía. Esa es la idea, y de ahí las vestimentas, las mascaritas y qué sé yo. Bueno, después se incorporó lo de calabaza, también eso muy de los yanquis, ¿no? Se armó ahí eso. Pero eso es lo que ocurría, ¿sí? O sea, que era y sigue siendo un rito totalmente pagano, ¿sí? Y que la Iglesia Católica incorporó, ¿no? A sus creencias. Por eso, hoy también, y mañana también, muchos católicos, ¿sí? También festejan el Día de los Muertos. Fíjese, digo, mirá cómo es el diablo lo que consiguió, ¿no? Y a través de sus instrumentos también, ¿no? Porque recuerden, por algo nosotros no somos de la Iglesia Católica, ¿sí? Amén. Y en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar eso. Es más, los pasajes que yo leí hoy hablan claramente de que no hay que invocar a los muertos, ¿sí? Que hay maldición sobre eso, que eso a Dios no le agrada, ¿no? Y como ya se compartió también, ¿no? Está escrito que los hombres mueran una vez y luego de esto el juicio de Dios, ¿no? Esto lo dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 27, ¿sí? Y fíjense, yo pensaba esto, ¿no? Qué tremendo que es cómo se metió en todo el mundo, ¿no? Acá en América en algún momento, porque hay lugares muy fuertes, ¿no? Que se practican. Y qué casualidad, digo, que el mismo día, el día de la muerte, o el día del Señor de la muerte, o cosas por el estilo. En México hacen exactamente lo mismo, ¿sí? En las culturas de Bolivia, en todas estas cosas van a verlo. Si tienen contacto con la gente, yo me acuerdo que estaba en el mercado y aparecían unos pancitos con cara de, bueno, eran muertos, ¿no? Y tiene que ver con una cultura, algunos por eso digo, le echaban la culpa a los indígenas, ¿no? Y claro, todos los indígenas, ¿no? Lo tienen la culpa de eso. Y no, en este caso no. Y es más, algunos están empezando a cuestionar si realmente esos ritos eran originarios justamente de los pueblos indígenas. Todos creen que vino a través de cuando los europeos empezaron a meterse acá y ellos lo adoptaron, ¿sí? Por eso digo, en este caso no viene de acá, sino de Europa, ¿no? Porque a veces vemos el tema de la Pachamama, cuántas cosas, bueno, que son por ahí de acá, pero esto en realidad vino de Europa, ¿sí? Y se infectó todo. Pero fíjese cómo llega hasta nuestros días, ¿no? Y como le dije, por ahí el gran problema es la ignorancia, ¿sí? ¿Sabe qué dice la Escritura? Que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. O sea, ¿por qué? Por ignorancia, ¿sí? Por no saber, por no conocer. Y entonces, vos fíjate cómo todo se fue corriendo cada vez más. En Estados Unidos, obviamente, no empezó ahí, sí, que comenté que primero los colonos estaban en desacuerdo total, pero empezó a pasar el tiempo y ¿qué empezó a ocurrir? Después en las películas, ¿no? De Hollywood, ¿no? Y que aparecían el tema de Halloween y qué sé yo, y ahí se fue recorriendo por todo el mundo y se infectó todo el mundo con esto. Así como otras cosas, como de repente ¿cómo es? El Santa Claus y cuántas cosas que son falsas, no son bíblicas, no existen, ¿sí? Pero después acá viene el problema, ¿no? Que los mismos cristianos empiezan a decir que está todo bien. Cuando nosotros vamos a la Escritura, no dice que está todo bien, dice que está todo mal, ¿sí? Por eso acabo de leer también en Efesios, ¿no? Arranqué con eso, donde dice que tenemos que saber y entender, ¿no? Que las obras de las tinieblas, dice que no seamos partícipes de las obras de las tinieblas, amén. Que no tenemos que serlo, tenemos que estar atentos a estas cosas. Y cada vez se metió más, a tal punto que hoy en día hasta en las mismas escuelas se celebra Halloween. Ya hace un tiempo atrás, ¿no? Algunos hemos sufrido este tipo de cosas, ¿sí? Y más de uno o una también se disfrazó de brujita o de brujito. No sé si es brujito. ¿Diablito será? Bueno, no sé. Amén. Pero a ver, cuando nosotros entendemos, sí. Por eso digo, tenemos que conocer, ¿no? Bueno, cuando no sabemos es una cosa, pero ya cuando tenemos el conocimiento tenemos que empezar a plantarnos. Amén. En esto no, y mis hijos no lo van a hacer, ¿sí? Y yo lo vengo haciendo hace años, ¿no? Y he tenido que hablar en alguna oportunidad, también he tenido que hablar,
Y bueno, y lo he hecho, amén. Que muchas veces, como dije en alguna oportunidad, tampoco lo hacemos, amén. Entonces el tema es que esto es de las tinieblas, ¿no? Como todas las cosas que hemos visto. Y ¿sabe qué? Algo importante también para tener en cuenta es que ¿a qué apunta por lo menos esta festividad? Bueno, por lo menos en un comienzo, porque ahora me pasa que se prenden todos, ¿viste? Hasta los grandes. Apunta a los niños, apunta a los jóvenes. Y esto, hermano, es algo que siempre el diablo quiso hacer, ¿sí? Destruir a los niños y destruir a los jóvenes. Claro, porque los grandes, a ver, yo digo a veces, ¿no? Pero voy a hacer una expresión, iba a decir, ¿para qué ya le sirve al diablo un viejo? ¿Para qué lo quiere? Bueno, es como Dios. Bueno, así, ¿para qué quiere un adulto? Así también suena mejor. O uno avanzado en años. No, el diablo quiere destruir a los niños de pequeñitos, porque yo me acuerdo una frase, hermano, que no sé si lo escuché en alguna enseñanza, para la escuela bíblica o no sé, cosas por el estilo, porque he estado en tanto que ya no me acuerdo bien de dónde, pero que el diablo justamente, ¿qué quiere hacer? Porque arruina a un niño, ¿sí? Y arruina toda una vida. ¿Me está escuchando? Arruina a un grande, bueno, ya le queda menos, pero arruina a un niño y lo arruina toda la vida, ¿no? A no ser que obviamente se encuentre con Cristo y el Señor lo sane y lo pueda ayudar. Amén. Pero esa es la obra del diablo siempre. Apetece, ¿qué dice la Biblia? Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y en particular, se quiere devorar a los niños, a los jóvenes. Eso lo quiso hacer siempre. Por eso te meten ideologías. Siempre menciono esto, ¿no? ¿Alguien escuchó hablar de Hitler? El padre del nazismo. Bueno, él era maestro. ¿Y sabe con quién empezó? Empezó a instruir a los niños. Y cuando estuvo en el poder, ¿sabe qué hizo? A los niños. Y fueron los niños los últimos que estaban peleando en Berlín cuando fueron derrotados. Ya Hitler estaba muerto, pero la ideología había quedado. Y esos pibes seguían peleando por su Führer. ¿Me está entendiendo? Y el diablo le encanta hacer, y quiere hacer eso. Y a través de este tipo de cosas también coopta, o sea, los atrae, los engancha, ¿no? Y sutilmente. Y muchos que piensan, pero es un juego, es una pavada, ¿no? Muchas veces decimos esto, ¿sí? Pero justamente son cosas que atrapan a los niños y que atrapan a los jóvenes. O díganme que no, aquellos que son padres. Si no han tenido que luchar por ahí alguna vez explicándole, no, pero esto no. Y claro, todo el mundo está metido en eso, ¿viste? Y justamente el diablo lo sabe que lo atrae, sabe que lo atrapa. Y a través de, como dije, entró acá a través de Hollywood, después del marketing, ¿no? Porque bueno, cada vez se promocionaba más y bueno, ¿cuántas películas tiene de ese tipo? Y así se fue metiendo. Nosotros en mi tiempo, mire que ya existía hace muchos años, pero no, acá no, nada que ver, nunca estuvimos con ese tema. Sí, por ahí con el tema de los muertos, ¿no? Acá también ya estaba instaurado. Y hay lugares donde se practica eso, ¿no? O de invocar a los muertos. Y esto quiero dejarlo en claro, cuando la Biblia dice no se hallará quien invoque a los muertos, ¿sí? Justamente tiene que ver con hablar con un muerto, con una persona muerta. Por eso, cuando a uno incluso, que a uno no le gusta que lo diga, pero uno le pide a un santo, entre comillas, le pide a un santo algo y lo menciona, ¿a quién está invocando? A una persona muerta, y eso va en contra de la palabra de Dios. O uno, ayúdame donde estés, ayúdame. Estás invocando, o sea, estás pidiendo, invocar significa pedir auxilio. Le estás pidiendo auxilio a un muerto. Obviamente, que no sé, perdón, en el mensaje se hablaba también, ¿no? Más vale que tenemos memoria y vamos a recordar a nuestros muertos. ¿Sí? Pero no invocar en ese sentido, o creyendo de que haciendo una oración, como decían, le vamos a conseguir la salvación, no, ya está. Por eso el tiempo es ahora, hermano. Y por eso tiene que ser apremiante de que nosotros entendamos estas cosas y nos apartemos de las cosas de las tinieblas, ¿sí? Porque ahora estamos en el reino de la luz. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Y otra cosa, ¿no? Que nosotros, bueno, yo como decía, eso siempre fue así. Yo recuerdo cuando era jovencito, ayer nomás, ¿sí? Y nosotros parábamos, había muchas pandillas, ¿no? Ahora no se ve mucho esto, ¿no?
pero en toda la zona había muchas pandillas, en la plaza habían diferentes bandas de diferentes barrios, ¿no? Nos juntábamos ahí todos, a veces estaba todo pacífico y a veces se descontrolaba todo y bueno, terminábamos a las piñas, a los cuchillazos, a los tiros, bueno, eso ocurría, ¿sí? Pero pensaban también, ¿no? Cómo es, ¿no? Y cómo a través de la droga, la adicción, empezaron a meterse, ¿no? Pero me acuerdo cuando apareció el SIDA, ¿sí? Bueno, en mi época apareció el SIDA. Hoy el SIDA te detectan, te medican, y etcétera, etcétera, se controla, ¿sí? Se controla. Yo conozco personas que lo tienen y lo llevan muy bien hace ya, no sé, 20 años. No sé si me está entendiendo. O sea, cambió todo. En esa época no había cura, no había solución, te agarraba SIDA y te morías. Y en particular atacó justamente también a los jóvenes, ¿no? Y en particular a los jóvenes, ¿no? Que veníamos justamente con vidas desordenadas, drogas, sexo ilícito, y etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo general una mezcla, ¿no? ¿Y sabe qué? Se empezaron a morir montones de pibes que yo conocía. Y muchas veces teníamos miedo y no sabíamos si no nos habíamos agarrado y que qué sé yo, no sabe lo que fue eso. Fue literalmente de terror, pero se murieron un montón de pibes y pibas, ¿no? que yo conocía en esa época. Estoy hablando hace más de 30 años, 30 y pico de años. Bueno, después se fue controlando un poco más todo. Pero de vuelta le digo, el diablo siempre, hermano, busca ese tipo de cosas. ¿Pero con qué? Con cosas que nos gustaban. Droga, sexo, bueno. Y uno piensa que es un juego. Después pasó el tiempo y me acuerdo que en un momento, bueno, empiezo a hacer el juego de la copa. El juego. Ya de por sí la palabra juego, ¿no? Juego. Y digo esto, hermano, porque uno piensa de verdad que estas cosas son juegos. Que la brujita, que esto, que aquello, no, hermano, o sea, y el diablo sabe. Y me acuerdo que me invitan un día, andaba por ahí con un grupo, y dice, pues vamos a la casa del hippie y tal. Que dice, bueno, fuimos a la casa de un muchacho, pero largo, obviamente, hippie. Y no sé cómo salió la cosa, bueno, terminamos haciendo el juego de la copa. Bueno, cuando terminamos, bueno, nos quedamos, qué bueno que estuvo, yo en mi vida lo había hecho. Qué bueno que estuvo. Nos matábamos la risa, qué sé yo, a vos te dijo tal cosa, a vos te dijo esto, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que pasa el tiempo, o sea, a esa casa no volvimos nunca más. Y a ese muchacho nunca más lo vi en mi vida. Pero nos quedamos con el juego. Y lo empezamos a hacer nosotros, ¿sí? Un grupo de muchachos. Después en otros lados, de acá para allá, empezamos a hacerlo, ¿sí? Bueno, cuando nos quisimos acordar, se la hago corta, pasaron los meses, ya después... nos decía que era un ángel, dice la Biblia que el diablo se disfraza de ángel de luz, ¿sí? Con tal de engañarte se va a disfrazar. Y a vos te vas a decir, qué bueno, pero qué buena onda que tiene este ángel. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Nos pasó a los muchachos. Y encima nos decía que nosotros íbamos a ser como los apóstoles. ¡Guau! Decíamos. Y que éramos 6, y con nuestra futura esposa completamos los 12. Todo eso, hermano, era una maquinación. Por eso la Biblia dice, y no ignoremos sus maquinaciones. El diablo no es un tonto, hermano, ¿sí? Él maquina, planifica muy bien cómo arruinarte, cómo destruirte. Y si puede utilizar alguno cerca tuyo para atarte y para destruirte, lo va a hacer. ¿Me está escuchando? Un jueguito, si le sirve, lo va a hacer. Bueno, quedamos todos atados ahí. Ya después nos decía a qué hora nos reuníamos. Yo a veces pienso, ojalá, porque éramos muy obedientes, le hacíamos caso al diablo. Tal hora reunión, y ahí estábamos. Y después a veces los hermanos, ¿viste? Hermano, pero... Y te digo, 4 veces en la semana, a veces más en la semana. Y terminamos todos atados. Hasta que un día, no sé por qué, yo digo, por ello ya tenía misericordia de mí, porque yo dentro mío decía, si no sos Dios, si no sos vos, no sé qué algo así decía, que se corte, algo así, ¿no? Yo no era cristiano, obviamente, o sea, no me hubiera metido en eso. ¿Y qué ocurrió? Bueno, un día yo digo, bueno, ya está, basta. Algo no se dio, listo, basta. Y me salgo de ahí. Pero ¿qué pasó? Los demás muchachos siguieron. Uno se termina casando con una chica también, ¿no? Que estaba del grupo. Pero ¿qué pasa? Terminó siendo como un líder, después terminó siendo no sé qué cosa, totalmente endemoniado. ¿Me está escuchando? Un jueguito. Y después los otros muchachos, y así sucesivamente.
Y me había generado tal ansiedad que me acuerdo un día, llegando a la fiesta en Navidad, yo ya hacía como un mes que no lo hacía, ¿no? Y hablaba con ellos y otros, y quise volver a hacerlo, ¿no? Porque como que extrañaba, y voy para hacerlo, y le digo, che, ¿qué día se juntan? ¿Para qué? No, me dice, pero ya no hacemos más eso. ¿Cómo que no hacen más las reuniones? No, pues ya nos comunicamos directamente. Estaban todos locos, ¿no? Bueno, salí de eso, pasaron los años, por eso digo, Dios tuvo misericordia de mí, ¿no? Y después cuando me empiezan a hablar de la palabra, me encuentro con algunos versículos como esto, en donde justamente habla de no invocar los espíritus de los muertos, que eso es detestable para Dios. ¿Me está escuchando? Y otra serie de cosas, ¿no? Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, como dice la palabra, ¿no? Que no practiquemos las infructuosas obras de las tinieblas. Y tenemos que saber, tenemos que conocer. Ya no somos más, ya no podemos estar, como una cosita así nomás. Porque más de uno queda atado ahí. Capaz que después ni te enterás vos, pero más de uno queda atado. Ese muchacho ni se habrá enterado de lo que nos pasó a nosotros. ¿Me entiendes? Pero todos terminamos así. Y entonces, cuando la Biblia habla, ¿viste? De que no se encontrará en el pueblo esto y esto, agorero, también curandero, hermano. A veces parece necesario recordar, ya está, el curandero no va mal. Que el mal de ojo, ¿sí? Que le tiramos el cuerito. Yo he pasado por todas esas cosas. El que no lo sabe, bueno, después si quiere le cuento de qué se trata. ¿Sí? El horóscopo. El horóscopo. Ya no somos más arianos, ni geminianos, ni libranos, ni nada, hermano. Somos de Cristo. Y la palabra dice, lo acabamos de leer también, tampoco aquellos que consultan a las estrellas para saber cómo te va a ir en la vida. Es eso. ¿Me está escuchando? Todo eso son cosas de las tinieblas. Al único que tenemos que consultar es a nuestro Dios y a la palabra del Señor. Todo lo demás son ataduras del diablo. ¿Me está entendiendo? Amén. Y claro, al diablo no le gustan estas cosas, y a nosotros tampoco. Porque todo el mundo corre por todos lados. No sé si se da cuenta, en la tele, por todos lados ya te promocionan todos este tipo de eventos, de cosas. Pero como cristianos tenemos que empezar a asumir nuestra responsabilidad, amén, y ver de qué se trata, ¿no? Y como decía también, entender de que apunta principalmente a los niños y a los jóvenes todas estas cosas, ¿sí? Hace un tiempo atrás me acuerdo que también en las escuelas, bueno, la Ouija es lo mismo más o menos que el juego de la copa, ¿sí? También estaba eso, después de un tiempo había otro tipo de cosas. Y fíjese cómo el diablo siempre se quiere meter ahí, siempre se quiere meter ahí. Busca eso, tiene deleite por devorar a los niños y a los jóvenes, ¿sí? Y acá quiero hacer un paréntesis también, ¿no? Que bueno, sí, los niños y los jóvenes, bien. ¿Y quiénes son los responsables de esos niños y de esos jóvenes? A ver si a alguien le parece. Son los padres. Son los padres, hermano, amén. Somos nosotros los responsables de estar mirando dónde se meten, mirando dónde están, frenando, diciendo que no, que muchas veces no nos gusta. Y yo siempre digo, cada tanto los tiro a los chicos, que sepan que a los padres no nos gusta decir que no. No es que tenemos placer en decir no. Amén. No nos gusta, pero muchas veces no nos queda otra, pero por amor lo hacemos también. Pero de vuelta, somos nosotros los responsables de qué comen nuestros hijos o no. ¿Sí? Somos en lo espiritual también. Si nosotros permitimos ese tipo de cosas, bueno, decimos que lo amamos, pero en la práctica lo estamos entregando a Satanás. Vieron que leí en un pasaje que decía, y no habrá quien entregue a sus hijos al fuego. Porque los pueblos de alrededor del pueblo de Israel sacrificaban a sus hijos a un ídolo, si no me equivoco era Moloch, y lo entregaban, para que me vaya bien, para estar mejor yo. Lo metían, horrible. Bebés ahí, pum, al fuego. Yo digo, ¿cuánto nosotros haríamos eso? Es decir, no, yo jamás haría eso. Pero cuando nosotros permitimos todo este tipo de cosas que nos atan espiritualmente, los estamos entregando a Moloch, los estamos entregando al fuego. ¿Me está escuchando? Y apareció ahí, ¿no? Y pensaba,
en toda esta cosa, ¿no? Y lo importante que es el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Porque, te digo, yo doy gracias a Dios porque acá, mire, estudios para padres que venimos dando hace 20 años. Bueno, fuimos agregando algunas cosas porque se fueron agregando el internet, un montón de otras cosas más, ¿no? Pero fuimos agregando cosas. Y doy gracias a Dios porque habla exactamente lo mismo que hoy muchos autores de psicología están hablando. Que los niños y adolescentes necesitan la dirección y la guía de los padres. En un tiempo, viste, no, déjalo, que no le toqué el celular, decían. Y yo decía, no, la Biblia me dice otra cosa. Y yo pasé toda esa lucha. Después cambiaron, cuando se empezaron a suicidar los pibes. Después, ¿se acuerdan uno que aparecía por ahí? En los celulares, que hay chicos que se suicidaban. Después, pactos que hacían, se suicidaban. En Córdoba, hermano, hubo no sé, como 15 pibes se mataron. Después empiezan, bueno, sí, hay que ver, hay que mirar, ya te cambian todo de vuelta. ¿Sabes qué, hermano? La Biblia, la palabra de Dios no cambia. Y Él nos conoce, Él creó nuestra alma, nuestra mente. Él sabe perfectamente lo que necesitamos y lo que necesitan nuestros hijos. Y yo digo, me sorprendo, porque ahora veo, me mandan a leer alguna cosa, yo digo, pero esto lo estoy diciendo hace 20 años ya. En parte me sentía alivio, porque ¿viste? A veces uno siente que sos el malo de la película. ¿Viste? Bueno, algunos dirán, cara de loco no le falta, pastor. Sí, hermano, pero hace 20 años que yo vengo enseñando estas cosas. Y mire, pasé toda esa etapa y ahora los mismos textos de psicología te dicen, estamos en un tiempo en donde los papás no corrigen a los hijos. Tienen miedo, así, hermano, le tienen temor a sus hijos, le tienen temor a corregir a sus niños, a sus adolescentes. Y ese tipo, y todo consecuencia de lo que ellos mismos enseñaron hace rato, si vamos al caso. Porque Dios nunca habló de eso. ¿Me está entendiendo? Y lo ve y dice, y claro, y el mal dice, ahora los padres compiten con sus hijos. ¿Viste? Se visten igual, quieren salir acá. Bueno, yo no tengo por ahí tanto problema con la vestimenta, pero quieren ir a los mismos lugares, quieren ir con su hija, quieren ir con su hijo, quieren ir... Y esto lo venimos haciendo hace rato también, ¿no? Y hermano, es algo importante que tenemos que saber. O de vuelta, son amigos de sus hijos. Y es un gran error. Un padre no puede ser amigo de su hijo ni de su hija. Porque tu hijo y tu hija no te necesita como amigo, te necesita como papá o como mamá. ¿Me está escuchando? Y muchas veces esto es así. Yo me acuerdo, mira, mi papá, yo tenía, no sé, 8, 9 años, 10 años, 10, 11 años tendría, ¿no? Y totalmente alcoholizado me decía, vos sos mi amigo, vos sos como mi hermano. Y yo lo miraba y decía, pero yo necesito un padre, ¿me entendés? Y yo viví todas esas cosas. Y no me fue para nada bien. ¿Me está escuchando? ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios, hermano, no cambia y siempre permanece igual. Y te digo, yo hoy, si tengo que ver esos estudios, más que agregarle un poco de internet, no le cambias nada. Porque te digo, lo acabo de leer, las cosas que estoy leyendo en este tiempo, ¿no? Es impresionante. ¿Se entiende? Es más, la adolescencia se extendió. Dice, no, ahora llega hasta los 30 años en algunos casos. En algunos casos porque son unos vagos. Pero en otros casos, ¿por qué? Y es real, ¿no? Y eso me parece espectacular. Digo, yo primero, por sobre todo, ¿no? Levanto la palabra de Dios. Pero si hay algo que me parece que está acorde, y vamos, bienvenido sea, ¿sí? No me parece para nada mal. Y otra cosa, ¿qué ocurre, no? Nosotros, la mayoría, capaz que a los 10 años ya salíamos a trabajar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que iba con mi papá, lo ayudaba, por ahí me daba unos pesos también, y bueno, después ya a los 12, no sé, después la secundaria era, si querés estudiar, si no trabajar, y bueno, eso es lo que nos tocó, ¿sí? Pero hoy en día, ¿qué ocurre? Hoy en día la mayoría de los que vivimos este tipo de cosas, ¿qué hacemos? Queremos que nuestros hijos estudien, terminen sus estudios, porque por ejemplo yo en mi caso no lo había terminado, que terminen sus estudios y que puedan estudiar algo mejor, y tratamos de bancarlos, ¿sí? ¿O no? Entonces eso hace que se extienda, ¿no? El tiempo, digamos, que de adolescencia en algunos casos, ¿no? Y bueno, pero que están estudiando. Pero bueno, o sea, en lo mental deberían madurar, bueno, esa es otra cuestión. ¿Sí?
Y está bueno, y es el tiempo que estamos viviendo, y está perfecto. Porque hoy nosotros estamos en otro tiempo y queremos que nuestros hijos justamente no pasen lo que nosotros pasamos, ¿o no? Queremos lo mejor, para eso queremos que la pasen mejor. ¿Me está entendiendo? Y está bueno, pues eso aparte está bueno. Amén. Pero sí recordar de que los padres necesitan, ¿no?, ser padres. Mejor dicho, los niños lo necesitan de que nos comportemos como padres, no como amigos. ¿Sí? Porque ellos ya tienen sus amigos. ¿Cuántos saben eso? O sea, amigos tienen, así que no le hace falta que nosotros les seamos amigos. ¿Sí? Bueno, cierro el paréntesis. Amén. Y vuelvo de vuelta a todo esto, ¿no? Como digo, lo impresionante, ¿no?, de lo que hace las tinieblas. No se olviden que dice la palabra de Dios en Colosenses 1:13 que Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesús. Nosotros, potestad significa poder. O sea, la Biblia, la palabra de Dios misma nos dice que el diablo tiene poder, que las tinieblas tienen poder, ¿sí? Pero nuestro Dios es todopoderoso. Y dice que al aceptar a Jesucristo, el Señor nos libró del poder del diablo y nos trasladó al reino de su Hijo. Y por lo tanto, tenemos que andar conforme a los principios del reino de Dios. Nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces tenemos que empezar a andar, dice la palabra, alguna la hemos leído, ya como hijo de luz, no como hijo de las tinieblas. Amén. Y no dejarnos arrastrar por todo esto. El Señor, uno de los pasajes que leí, le decía, y cuando vayan allá a la tierra que yo les voy, donde los voy a meter, no hagan lo mismo que hacen los demás. ¿Sí? No hagan lo mismo que hacen los demás. Bueno, dice, bueno, pero qué bueno. Si querés ser cristiano de verdad, y afirmarte en la palabra, y crecer, y ser transformado realmente por el Señor, y que tu cambio sea permanente, y que permanezca a través del tiempo, y a través de las vicisitudes que puedas tener en la vida, tenés que tomar este tipo de decisiones. Porque muchos, pero no pasa nada. Y bueno, y pasó, y después no lo vimos más. ¿Me está entendiendo? Porque el diablo utiliza todo este tipo de cosas. ¿Sí? Es increíble, pero a veces tener que estar enseñando esto todavía, bueno, como digo, algunos recién comienzan y cosas que no saben, por supuesto. Pero digo, algunos hermanos tienen años a veces, y todavía tenemos que estar explicándoles, ¿sí?, que esto no se hace, que esto no corresponde, que nuestro sanador es Jesucristo, que nuestro sanador es Dios, que a quien tenemos que consultar es a Dios, que a quien tenemos que invocar y pedir auxilio es solamente al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero bueno, es nuestra función, ¿sí?, iluminar, aclarar este tipo de cosas para que no nos enredemos en las cuestiones de las tinieblas. ¿Me está escuchando? Amén. Y otra cosa, ¿no?, cuando se invoca al espíritu de muerto, como dijimos, la Biblia dice, la palabra dice que un muerto no puede volver acá, ¿sí? No vuelve. Uno puede recordar, hasta puede soñar si querés, pero no pueden volver, ¿sí? Pero los demonios se hacen pasar por esos muertos. Por eso dice, no habrá quien invoque, dice la palabra, ¿no? Porque si vos invocas y te aparece alguno, no es el muerto, es un demonio. Y esto ha pasado, hermano, en un montón de oportunidades. También dice medium, hay personas que han ido a medium para escuchar al que se le murió, ¿no? Me acuerdo una oportunidad de una chica que había ido y contaba, ¿no?, que claro, supuestamente en el medium vino su novio que se había suicidado, y el medium, el novio supuestamente, le decía, yo estoy re bien, acá la paso bomba, hacé lo mismo que hice yo y te venís conmigo, vos sabés que te amo. Gracias a Dios la chica no le hizo caso. ¿Me entiendes? Pero imagínate el momento de dolor, porque también el diablo es muy astuto, hermano. Cuando vos te sentís mal, vos te pensás que el diablo te va a venir a atacar cuando vos estás, gloria a Dios, aleluya, y fortalecido en el Espíritu Santo. No, va a venir cuando estás mal, cuando estás, como decimos, con el ala caída, cuando estás triste, cuando estás bajoneado. Ahí, si el diablo sabe. Ahí dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? ¿Escucharon esa frase? Bueno, pero también es diablo.
¿sí? Y la palabra del Señor nos habla constantemente de esto, ¿sí? En toda la Biblia, hermano, aparece constantemente la palabra diablo, Satanás, el enemigo. O sea, que Dios quiere que sepamos con quién tenemos que combatir. Porque la palabra dice también que tenemos una batalla, que tenemos una guerra constante. ¿Pero contra quién? Dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre. O sea, no es contra personas, ¿no? Sino dice contra la potestad de las tinieblas, ¿sí? Que haya personas que se van a dejar utilizar por el diablo y que de vez en cuando el diablo lo va a utilizar. Ese es otro tema, ¿sí? Esa es otra cosa, amén, pero obviamente utiliza. Pero nosotros, si realmente creemos en Jesucristo, tenemos que poner nuestra confianza en Él, acercarnos a Él, aferrarnos a Él, ¿sí? Y entrar en los principios del reino de Dios para alejarnos del reino de las tinieblas. Y cada vez alejarnos más. A medida que vamos conociendo, vamos sabiendo, bueno, esto lo dejo, ¿sí? Y como dije el otro día, así como sacamos un principio de las tinieblas, metemos un principio del reino de Dios. No nos quedamos vacíos, tenemos que incorporarlo en nuestro ser. Amén. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. También cuando se desobedece los principios del reino de Dios, vienen las consecuencias, aún sobre aquellos que son pueblo de Dios. Amén. Por eso el Señor nos lleva a alejarnos de las tinieblas, ¿no? Y a conocer. Y nos enseña toda la Escritura qué cosas no le agradan al Señor. Pero cuando terminamos desobedeciendo a Dios, hermano, tarde o temprano, ¿sí? Eso nos va a alcanzar. Hay una palabra muy triste, hermano, en Jeremías, capítulo 9, versículo 21, que justamente hablando de las consecuencias del pueblo de Israel por desobedecer a Dios, por andar con agoreros, por andar, no sé, con adivinos, por andar con otros ídolos, por hacer todo justamente lo que el Señor dijo que no hicieran. Y fíjese lo que ocurrió. Dice Jeremías 9:21. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Amén. Fíjense qué tremendo, ¿no? Y de vuelta, niños y jóvenes, ¿sí? De las calles, de las plazas, ¿no? Porque bueno, siempre son los que más quieren estar en esos lugares. Así que, como decía, bueno, vamos a orar de acuerdo a la palabra, amén, que hemos recibido en esta noche.